Reflexionemos sobre esto, el objetivo de las Escrituras. Vamos a estar leyendo la Biblia en varios textos. El primero de ellos es el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo que está diciendo el salmista es algo que nosotros también, como cristianos, como hijos de Dios, debemos de hacer y decir: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cuál es el objetivo de las Escrituras? Simple y sencillamente, hacer ver al hombre que él es pecador. Hacer ver al hombre que él es pecador. Por eso, cuando leemos nosotros en Romanos capítulo 6, versículo 23, 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, fíjese qué interesante. La Biblia también nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Así que el objetivo de las Escrituras, en primer lugar, es decirnos a nosotros, los seres humanos, que somos pecadores y que necesitamos de la gracia de Dios y que necesitamos de Cristo Jesús para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. ¿Cuál es el objetivo de las Escrituras en segundo lugar? Apartarnos del error, apartarnos del pecado. Por eso en San Juan capítulo 5, versículo 24 nos dice las Escrituras mismas. Dice 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Cuál es entonces lo que Dios quiere de nosotros? Que nosotros nos apartemos del error, nos apartemos del pecado. Y las mismas Escrituras nos dice ahí en San Juan 5 también. Miren lo que nos dice San Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces las Escrituras, al leerlas, al meditar en ellas, al aprenderlas, nos aparta del error y nos aparta del pecado para estar cumpliendo lo que Dios nos dice en su palabra, para agradar a Cristo cuando leemos las Escrituras. ¿Cuál es el objetivo de las Escrituras? Ya dijimos entonces, apartarnos, darnos a conocer de que somos pecadores, pero también regenerar las vidas. Mire lo que nos dice primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 23. 1:23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las Escrituras? Regenerarnos, ¿verdad? Nuestras vidas, regenerar a la persona. Es importante que cada ser humano sea regenerado, y cuanto más por las Escrituras. Por eso dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por cuál? Por la palabra
de Dios, siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuál es el objetivo de las Escrituras? Regenerar nuestras vidas, pero también producirnos la fe. El objetivo de las Escrituras también es producirnos la fe. Es hacernos ver que somos pecadores. Es apartarnos del error del pecado. Es regenerar nuestra vida, pero también producirnos fe. Oiga lo que nos dice Romanos capítulo 10, versículo 17. La Biblia dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo se produce la fe en la persona? Oyendo la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mire qué objetivo tienen las Escrituras. Nos aparta del pecado, nos hace ver de que somos pecadores, nos aparta del error, nos regenera las vidas, pero también produce fe en nosotros. ¿Cuál es el objetivo de las Escrituras? Edificarnos, edificarnos. Número 5, edificarnos. Mire lo que nos dice libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 32. 20:32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Tiene poder para que sobreedificaros, para que nos edifiquen, para que crezcamos, para que vayamos siendo fundamentados en la fe. Mire lo que nos dice primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué debemos desear? La palabra de Dios. ¿Cuál es su objetivo? Edificarnos. Que cada día nosotros vayamos creciendo en nuestra fe, en nuestra dependencia con Dios, en la relación con nuestros hermanos, en nuestra fe, que vayamos creciendo cada día. ¿Cuál es el objetivo de las Escrituras? Hacernos ver de que somos pecadores. Número 1. 2. Apartarnos del pecado. 3. Regenerar nuestra vida. 4. Producir fe en nosotros. 5. Edificarnos. ¿Cuál es el objetivo de las Escrituras? Número 6. Instruirnos. Por eso dice, porque toda la escritura, ¿se acuerda? Es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué es útil? ¿Para qué es útil? Para que sepamos las instrucciones. Mire, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, pero también dice, para instruir en justicia. Nos dan dando instrucciones, mandatos, órdenes que debemos de hacer para que vayamos progresando, para que vayamos creciendo, para que vayamos deleitándonos en las Escrituras. También para ir instruyendo a otros que vienen atrás de nosotros. Hay muchos nuevos creyentes que necesitan discipuladores, necesitan de hermanos mayores para que les vayan instruyendo en la fe, para que les vayan diciendo cuál es lo que Dios quiere de su vida, qué es lo que Dios desea, cómo adorarle, cómo orar, cómo caminar en la fe. Hay que instruir a otros. Eso nos da también las Escrituras. ¿Qué otra cosa? ¿Cuál es el objetivo de las Escrituras? Número 7. Producir gozo en nuestros corazones. San Juan, capítulo 15,
San Juan 15, versículo 11. San Juan, mire lo que nos dice San Juan, capítulo 15, versículo 11. Oigamos lo que dice la Biblia. 15:11. Estas cosas os he hablado, dice Cristo, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué quiere Dios entonces en su palabra? Que tengamos gozo, el gozo de conocer a Dios, el gozo de nuestra salvación, el gozo de ser cristiano, el gozo de tener una familia en Cristo, el gozo de poder leer las Escrituras, el gozo de poder deleitarnos en su palabra, el gozo de reunirnos como cristianos. Pero ese gozo es producido por la palabra de Dios. Número 8. ¿Cuál es el objetivo de las Escrituras? Número 8. Darnos poder para vencer al diablo. Por eso lo vemos a Jesús cómo enfrentó al diablo. Lo enfrentó con las Escrituras. Mire lo que nos dice Mateo capítulo 4. Evangelio de Mateo capítulo 4 del 1 hasta el 11. Pero yo leeré solamente donde dice, en el versículo 4, Él respondió, Cristo, escrito está. Mire cómo responde él a la tentación que le da Satanás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo enfrentó la segunda tentación? Versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. 8 objetivos que tienen las Escrituras. ¿Cuáles son? Darnos a conocer de que somos pecadores, apartarnos del error y del pecado, regenerar nuestra vida, producir fe en nosotros, edificarnos, que también es instruir a otros, producir gozo en nosotros y darnos poder para vencer al diablo. Que Dios bendiga tu vida y no descuides las sagradas Escrituras. Deleítate en ella leyéndola todos los días. Dios te bendiga.